Bueno, bienvenidas a todas. Feliz. ¿Qué día estamos hoy? Ahora es lunes 26. Sí, bienvenidas a todas. Vamos a ver qué países son los que tenemos con nosotros ahora. Bueno, por ahí estaba escuchando que tenemos gente desde la Patagonia, Argentina, Brasil, Costa Rica. Entonces, bienvenidas, muy bienvenidas. Tengo el gusto y el honor de presentarles a Mercedes. Ella es pastora argentina de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, que comprende, bueno, Argentina y Uruguay, doctora en teología. Hace más de 20 años que es docente y ha dado pues cátedra durante 15 años en el ICEDET y en la Facultad Luterana en Chicago y como invitada en internacionales. Es feminista desde antes que alguien la etiquetara así, ¿verdad? Y bueno, pues el tema de hoy sería Génesis 1 como ejemplo de la multiplicidad de lecturas bíblicas. Le voy a dar la palabra. ¿Ya? Sí. Ok, buenas tardes, amigas. Qué alegría estar aquí en nuestra última sesión de nuestro segundo módulo de teologías feministas y textos sagrados. No podríamos cerrar mejor. Hemos tenido aquí un abrebocas de muchas teólogas y no podría pues ser diferente esta sesión final, ¿no? Tengo el honor, el agrado, la felicidad, sí, de presentarles a Mercedes García Bachmann. A Mercedes la conozco también de largas fechas, de todo el movimiento bíblico latinoamericano, de la revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, y puedo decir que es una de estas teólogas sororas, amigas, parceras, quien ella, pues por tener su contacto con Estados Unidos y con Europa y tener la fluidez en el inglés, nos ha apoyado a muchas de nosotras en traducciones de textos, en visibilizarnos en otros espacios, en hacer congresos y libremente o sororamente decir, no, vas tú, yo no. Se queda muchas veces detrás de los bastidores, empoderando a otras mujeres, y yo fui una de ellas que estuve empoderada por la generosidad, la sororidad de Mercedes. Con mucha alegría, con mucha felicidad, que pues les dejo la palabra entonces a nuestra querida Mercedes de Argentina, la colega, la amiga de luchas, de caminadas, y que nos va a brindar entonces una lectura muy bonita de Génesis 1, así como tantos otros textos que tú nos has dejado, ¿no? Porque Mercedes trabaja principalmente los textos del Primer Testamento y tiene una vasta literatura de la cual hemos aprendido muchísimo. Entonces, con mucha alegría de corazón, Mercedes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por cerrar esta semana con broche de oro. Un beso cariñoso. Pero, ay, muchas gracias, me emociona mucho lo que decís. Me alegra mucho estar aquí, me alegra mucho ser parte de este proyecto de TEPAL y me honra, porque, bueno, yo creo que lo que estudiamos y aprendemos no lo hacemos en función de nosotras mismas, lo hacemos en función del empoderamiento de otras personas, y sobre todo mujeres, grupos aborígenes, niños y niñas, quienes más necesitan el empoderamiento. Entonces, me alegro mucho de estar aquí, me alegro de que pueda ofrecer algo. Cuando armamos este módulo yo pensaba qué hacer, voy a poner la alarma porque yo sé que me va a pasar, que se me va a ir el tiempo, entonces a los 45 va a sonar y voy a saber que me quedan unos minutitos. Cuando pensamos este módulo con Maricel, con María de los Ángeles, con varias hermanas más, yo pensé que me gustaría hacer algo o mostrarles algo que de alguna manera también tomara en cuenta lo que hemos hablado este mes, este módulo. Algo que tuviera que ver con lo que Maricel presentó sobre el Magnificat, lo que Carmiña presentó,
después no recuerdo el nombre de la hermana, pero sé que hablaron de la pandemia en África, de las ancestras, de la necesidad de honrar a nuestras ancestras mujeres, y pensé, bueno, nuestra primera ancestra es Eva, y entonces me pareció que podíamos ir a un texto que es el de Génesis, que es tan conocido y a la vez tan diferente y tan desconocido. Voy a compartir pantalla, espero que puedan seguirme y que se vea bien. A ver, ahí. Bueno, entonces yo elegí Génesis 1, 26 al 29 como ejemplo de la multiplicidad de lecturas bíblicas. Para ustedes ahora, a esta altura, después de 2 módulos, no debería ser sorpresa que hay multiplicidad de lecturas bíblicas. Que hay muchas maneras de leer un texto, desde las tradicionales, patriarcales, acartonadas, llenas de eslogans que repiten siempre lo mismo, lecturas postcoloniales, lecturas desde los grupos LGTB, lecturas desde los grupos afrodescendientes, lecturas africanas en sí mismas, lecturas asiáticas, y así sucesivamente. Entonces, me pareció que Génesis 1 puede ser un texto interesante para pensar un poquito cómo son algunas de estas lecturas y cómo han influido en muchas cosas que hoy escuchamos o que vemos que ustedes probablemente reconozcan. Ustedes deberían estar viendo ahora una pantalla que dice breve introducción, ¿sí? ¿Es así? Sí, espero que sí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, yo pensé en 3 puntos. El primero es una breve introducción. Voy a achicar esta parte, así ustedes ven mejor mi pantalla. La Biblia, este es un texto de un documento que hizo yo soy luterana, como dijeron, entonces me manejo bastante con los documentos de la Federación Luterana Mundial y otros, y yo estuve en un grupo de estudio hace un par de años sobre la hermenéutica bíblica. Y en este documento vemos algunas de esas tensiones entre lo que la Biblia es, lo que pretende ser y las dificultades. Entonces, este documento dice que la Biblia presenta la palabra de Dios para nuestro mundo como la palabra de vida para todos los seres humanos, que estamos de muchas maneras implicados en culpas y amenazados por poderes que menoscaban la vida y llevan a la muerte. La Biblia es la única escritura sagrada de la Iglesia, es la fuente y norma central para las enseñanzas y prácticas de las iglesias. Para la identidad luterana es central que la fe esté basada en el testimonio de la Sagrada Escritura. Este texto, que no les debería llamar la atención si ustedes provienen de alguna iglesia, porque más o menos todas las iglesias decimos algo parecido, hace varias cosas. Por un lado, habla de la Biblia y la separa de la palabra de Dios. La Biblia presenta la palabra de Dios. No dice que la Biblia sea la palabra de Dios. Lo que sí dice es que la Biblia es la única escritura sagrada de la iglesia. Es decir, que para el mundo evangélico, lo que esto quiere decir es que no hay otra escritura sagrada. Las tradiciones, desde los padres apostólicos, apologéticos y demás hasta hoy, son importantes, pero no se convierten para el mundo evangélico en escritura sagrada como es la iglesia. Ahora, acá es central que dice que el testimonio está basado, la fe está basada en el testimonio de la Sagrada Escritura. No creemos en la Sagrada Escritura, creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no en la Sagrada Escritura. ¿Por qué hago este énfasis? Porque vivimos en un mundo donde el biblicismo, es decir, la divinización de la Escritura y la cosificación de la Escritura, el convertirla en un objeto, nos ha llevado a que hoy muchas mujeres, y otros grupos, pero no solo, pero las mujeres, tengamos serias dificultades para aceptar la Biblia. Ahora, ahí nos encontramos con un problema, porque la Biblia es escritura sagrada, presenta la palabra de Dios, y a la vez tenemos grandes dificultades por algunas de las cosas que dice. Entonces, como persona de fe, yo quiero reconocer el poder de la Sagrada Escritura, porque es a través de la Sagrada Escritura, de la Biblia, a través de ella es que mucha gente hemos llegado a la fe. Entonces,
a menudo, a pesar de nuestras propias denominaciones y dificultades con la Biblia, también hoy la Biblia está actuando para que personas que normalmente no serían parte de una iglesia porque no las han dejado, como personas de diversidad sexual, en recuperación del fundamentalismo, jóvenes, hoy, a pesar de todo este andamiaje eclesial tan complicado, sigan encontrando en la Biblia una palabra de vida, un evangelio, una palabra de perdón de Dios. Entonces, hay que celebrar la Biblia, pero hay que problematizarla. La Biblia da testimonio de la divinidad, Dios, y de sus obras de amor, pero no debe ser divinizada. Peligros derivados de esa divinización, algunos peligros. Limitar el lenguaje que predica la salvación al lenguaje bíblico más común. Por ejemplo, solamente hablar de Dios Padre para hablar de Dios. Entonces, otro peligro es el uso acartonado del lenguaje cuando ha perdido significado. ¿Qué significa hablar del pastor? O de que Jesús es el buen pastor. Y la atribución a la Biblia de cualidades que esta misma no se atribuye. Por ejemplo, la inerrancia. Inerrancia significa que la Biblia no erra, no se equivoca. O el dictado literal de cada palabra, como mucha gente cree que Dios dictó cada palabra de la Biblia y por lo tanto no puede equivocarse. Bueno, estos son algunos de los peligros que se derivan de esa divinización de la Biblia, que no es lo que la Biblia misma dice de sí misma. Eso es importante saberlo. Entonces, detrás de esto hay una cuestión que es la inspiración de la escritura. ¿Qué significa inspirada? Yo sabía que muchas de nuestras estudiantes vienen del mundo de los movimientos sociales, no necesariamente de las iglesias, y yo digo, me van a preguntar qué significa inspirada. Y yo pensaba, yo debería saberlo, o lo sé, pero ¿cómo lo explico? ¿No? Entonces me fui a una página de internet, que ustedes la tienen ahí abajo, y busqué inspiración bíblica o inspiración de la palabra, y encontré esta cita. Y me gustó por algunas cosas. Dice así: cuando la gente dice que la Biblia fue inspirada, se están refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las Escrituras, de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. En el contexto de las Escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. Hasta ahí, aceptable, porque no explica qué quiere decir exhalada por Dios. No dice, hasta ahí no dice necesariamente que Dios haya dictado palabra por palabra. Pero después, fíjense, ya que las Escrituras son la inspirada palabra de Dios, podemos concluir que también son infalibles y con autoridad. Y así sigue, ¿no? Y ahí es donde se nos empieza a complicar a las mujeres, y no solo a las mujeres, pero en nuestro caso es lo que nos interesa, porque se convierte a la Biblia en algo infalible, que no erra, que no da lugar a ningún tipo de interpretación disidente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está en juego? Si la escritura está inspirada, tiene una connotación sagrada, que de otra forma no tiene. ¿Por qué? Ese haber sido soplada por Dios, exhalada por Dios, le da un carácter especial. Ahora, si está inspirada, hay otras preguntas que tenemos que considerar. ¿Está inspirada toda ella? ¿Cada palabra? ¿Cada letra? ¿Cada espacio? ¿Cada palabra tiene el mismo valor y peso por haber sido inspirada? ¿La inspiración significa que fue dictada palabra por palabra? ¿O la inspiración está en las personas y la comunidad que produjeron ese texto? ¿O en las letras? ¿O en la gramática? ¿O en la selección de textos? Es decir, podemos pensar que la inspiración va desde que cada palabra fue dictada por Dios hasta las comas y los espacios entre palabras, hasta pensar que lo que fue inspirado es la decisión de una cantidad de personas, enormemente, en su mayoría varones, de decidir esto va a ser palabra de Dios o esto va a ser la Biblia y el resto no. Entonces, que es a lo que llamamos canon, ¿no? Es decir, bueno, a ver, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, el libro de los Hechos, van a formar el Segundo Testamento, otros no. ¿En dónde está la inspiración en todo eso? ¿En cuál de todos esos procesos? Parecen cuestiones muy
teóricas y muy de gusto, diríamos, pero en realidad tienen que ver con cómo entendemos la escritura. Si entendemos que Dios dictó cada palabra, es muy difícil contrarrestarla o discutirla. Si en cambio creemos que lo que Dios hizo fue inspirar a la iglesia en un proceso histórico de reconocer la acción de Dios a través de eventos históricos, es muy distinto lo que reconocemos en ella. Ustedes deben de haberse dado cuenta de algunas de estas cosas ya, a medida que fueron estudiando textos todo este mes, con Maricel, con el Magnificat, y así sucesivamente, textos del Primer y del Segundo Testamento, textos relacionados con mujeres, textos relacionados con cómo algunas mujeres han sido individualizadas por su valor, por ser sierva, por ser obediente a Dios, por decir sí a Dios y colaborar en la obra de Dios, por lo que fuere. Y otras que han quedado en la historia, pero no han sido tan conocidas. Entonces, ven que hay muchas cosas en juego cada vez que alguien dice que está inspirada. Y sobre todo porque, como en la experiencia de muchas de nosotras nos dice, se usa ese decir, está inspirada así con el dedo, ¿no? Para marcar, para quitar libertad, para inducir a la obediencia, para callarnos. Entonces no es una forma de inspiración que mueva a la gracia de Dios, que mueva a la libertad cristiana, que mueva a la dignidad de las mujeres como parte de esa humanidad creada a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, acá hay una cita de un autor que es un clásico, ni siquiera es un feminista ni nada por el estilo, y además fíjense, es de 1983, o sea que es muy vieja ya, que dice, si la autoridad del Antiguo Testamento hubiera sido absoluta para Jesús, de modo que no se pudiera decir nada que éste no autorizara, no habría habido evangelio cristiano. Es decir, que ni siquiera dentro de la Biblia misma encontramos esa obediencia a la palabra y esa idea de inerrancia de la palabra que nos quieren hacer creer algunas personas y algunos grupos y algunas denominaciones cristianas como si así hubiera sido siempre. No habría habido evangelio, no habría habido Nuevo Testamento, no habría habido iglesia cristiana si Jesús hubiera seguido solamente lo que estaba autorizado en su tiempo. Muy bien, ahora en este segundo punto quiero recapitular muy brevemente algunos temas del módulo que hemos tenido. Un tema es, pero esto viene en realidad del módulo anterior todavía, que es lo universal con respecto a lo pluriversal, es decir, la estrategia de la colonización de universalizar, quitando toda diferenciación, quitando toda diversidad, haciendo, por ejemplo, en nuestro caso de las mujeres un todo, o aún, como vamos a ver cuando veamos Génesis 1, haciendo las mujeres parte del hombre, como si no hubiera diversificación. Entonces, ese es uno de los temas que estuvo muy presente en las primeras clases. Otro tema, no olvidarnos de nuestras ancestras. Tenemos una genealogía femenina, la Biblia está llena de genealogías, pero tenemos una femenina. Recordamos a nuestras madres y abuelas. Estoy pensando, por ejemplo, en Ana, la madre de Samuel, María, María Magdalena, las mujeres anónimas de todos los tiempos, Tecla, que no entró en el canon bíblico, y otras. Llega hasta Eva, nuestra genealogía. ¿Cómo las recordamos y cómo las honramos? Temas que siempre aparecen de nuevo, porque uno de los problemas que tenemos con la Biblia es que no ha mantenido todas las tradiciones, ha mantenido y elegido algunas. Tiene una cierta, digamos, tiene una memoria selectiva de algunas personas, algunos pueblos, algunas mujeres. Bien, otra cita que me gustó, de una verdad a la verdad. Estos autores dicen que cuando a un posicionamiento en el conocimiento se le confiere más poder que a otros posicionamientos, se hace dominante y a veces se alude a este como la verdad. Dado que las narraciones dominantes se enfocan en mantener el poder, el proceso que apoya estas historias sirve dos funciones: reforzarse y mantenerse a sí mismos, y eliminar o minimizar cuentos y explicaciones alternativos.
Y este tema es importante porque a veces, digamos, la Biblia, como ustedes probablemente sepan ya a esta altura, no es un solo libro, es una biblioteca. Y dentro de esa biblioteca hay textos que son mucho más cercanos al pueblo y a lo popular, y otros textos mucho más cercanos a la élite religiosa, a la élite de la corte, etc. Hay textos que, como en esta cita, son narraciones dominantes que han servido para reforzarse a sí mismas y eliminar otros cuentos, historias, explicaciones, y hay otros textos que son subversivos, que desde adentro subvierten esa posición de la verdad. Todo eso está en la Biblia. Entonces, aunque muchas veces nos da ganas de tirar la Biblia por la ventana y empezar de nuevo con otro texto, otras veces nos damos cuenta que la Biblia tiene un enorme potencial para subvertir la creencia o la fe y las tradiciones cristianas, porque justamente la gracia de Dios, a pesar de todo, se abre paso y nos permite una lectura diferente. Bien, yo creo que tenemos al menos 4 desafíos para pasar ahora muy rápidamente. Uno es la diversidad que somos y nos cuesta reconocer, cultural, étnica, sexual, de género, de edad, de educación, de países, etcétera, etcétera. Las colonizaciones de nuestras historias bíblicas y posteriores, que nos desafían a ver que la gracia divina no es de nuestra propiedad solamente a costa de otros pueblos, sino que la gracia de Dios es suficientemente abundante como para abarcar el cosmos entero, el mundo entero, ni siquiera solamente a nosotros o nosotras. Un tercer desafío es la domesticación de la Biblia, con la correspondiente pérdida de novedad de lo que alguna vez fue buena nueva, o para alguna gente la es, y la fosilización de conceptos y metáforas. Se ha convertido en algo, sobre todo en nuestro continente, que se supone que es cristiano, se ha convertido en algo que rara vez encontrás a alguien que no tenga alguna idea de lo que es el cristianismo o lo que es la Biblia, aunque sea una idea equivocada, cartonada, colonizada, pero vos vas a hablar de la Biblia y es como decir, ya de eso sé, ¿qué novedad es esto? Bien, y el cuarto desafío es la apropiación de la Biblia por los fundamentalismos, que nos desafía a leerla crítica y honestamente. Bien, entonces, sabemos que la Biblia no es neutral. Utilizar la Biblia como escritura es un ejercicio peligroso, tanto por su poder soporífero y opioide, si sirve para esclavizar, desvalorizar, colonizar, sacar la mirada de la realidad diaria y de la creación entera para poner todo en un más allá y la esperanza, sufrir ahora porque después vas a tener un más allá perfecto, o es peligrosa por su poder liberador y empoderador, si es buena nueva de gracia, de liberación, de salvación. En ningún caso es neutral. Y no puede ser neutral, porque en realidad la Biblia es uno de los instrumentos de Dios para hablarnos y para llegar a la creación. Entonces, no puede ser neutral. Bien, ahora pasamos a la tercera parte, que es donde yo tomo este texto de Génesis 1, 26 al 30, como ejemplo de las múltiples lecturas bíblicas que son posibles. Se podría decir que casi cualquier texto tiene un componente de género, en el sentido de que prácticamente todos los textos tienen una visión promotora o modificadora de los roles tradicionales de texto. A veces consciente y a veces inconscientemente. Es muy raro que un texto no tenga una visión de género, ¿es verdad? Y vamos a ver que en este texto está. Una de las autoras que consulté y que escribe mucho, es una europea, dice que Génesis 1 al 3 ha llegado a convertirse casi en la prueba textual de la imagen y de la ideología cristiana occidental sobre la mujer. Y eso me llevó a finalmente elegir este texto, junto con el hecho de hacer de Eva nuestra ancestra, como una de las posibilidades para hoy. ¿Por qué? Porque en realidad es casi una prueba de cómo miramos a la mujer hoy. Entonces, me pareció que podía ser una buena, un buen punto de entrada para nuestro diálogo de hoy. Bien, cuando hablamos de Génesis 1,
no debería dar por supuesto que todo el mundo sabe qué es Génesis, pero bueno, si vamos a la Biblia, el primer libro se llama Génesis. En hebreo es en el principio o al principio, porque en hebreo los libros bíblicos se llaman por la primera palabra que aparece. Entonces, como el libro empieza cuando al principio o al principio, ese es el nombre hebreo de Génesis. En la tradición posterior, después a través del griego, pasó a llamarse Génesis. Y el capítulo 1 es el primer capítulo, que es el primer relato de la creación que tenemos, donde, como ustedes quizás sepan, y si no les cuento un poquito, Dios va creando los distintos, bueno, primero separa el caos en dos partes, separa luz de tinieblas, separa seco de cielo de arriba de las aguas de abajo de la tierra, después dentro de la tierra separa lo seco de las aguas, etcétera, etcétera. Y llegamos finalmente, después de crear a los animales, a la creación del ser humano. Y estos son los versículos que nos interesan. Esta es una traducción literal, donde fíjense que habla del Adam, o Ha-Adam en hebreo con artículo, que es el punto de discusión acá de qué significa. Elohim, bueno, después yo explico un poquito qué es Elohim, así que primero les doy medio minuto para leer el texto, por las dudas no lo tengamos tan claro. Muy bien, entonces, Elohim. Es un texto que parece simple por ser conocido, pero tiene sus complejidades. Elohim es un nombre genérico, que quiere decir Dios o los dioses. Puede ser nombre propio, como Dios con mayúscula, puede ser un nombre genérico, Dios con minúscula. Ahora, otro elemento que muestra que no es tan simple es que cuando Elohim habla, fíjense acá, en el versículo 26, dice, hagamos a Adán a nuestra imagen, como a nuestra semejanza. ¿Qué significa el plural, nuestro, si hay un solo Dios? ¿Con quiénes habla, además, Elohim? Los verbos al principio están en singular, ¿ven? Y dijo Elohim, y después en el versículo 27, y Elohim creó. Entonces, el otro punto, estos son todos los puntos que hacen que el texto sea complejo. El significado de imagen y semejanza, la importancia de la creación de macho y hembra, imagen de Elohim, y el significado de Adam o Adán. Entonces, Elohim es una palabra hebrea que, como dije, es tanto Dios con mayúscula como minúscula, etc. Los verbos están en singular, pero cuando habla, dice hagamos nuestra semejanza. Después, si quieren, hablamos de ese tema. Yo ahora quiero avanzar y después, si a ustedes les interesa volver a ese punto, volvemos, y si quieren hablar de otra cosa, hablamos de otra cosa. Muy bien, el primer término, imagen, significa una escultura, una estatua, que puede tratarse de un ídolo o puede ser una imagen de un rey, por ejemplo. El segundo término, traducido semejanza, evoca la idea de una cosa comparable a otra, como si fuera un plano, por ejemplo, de un edificio, es decir, la semejanza entre el plano y el edificio en sí se da en que uno es un bosquejo o un modelo del otro. Entonces, el ser humano, criatura de Dios, recibe como don cualidades que no comparte con los demás seres vivientes, dice este autor. ¿Será porque gracias a su inteligencia y voluntad está abierto a la trascendencia o porque puede entrar en diálogo con Dios? Hay varias explicaciones. Lo que sugiere el contexto es que el ser humano es el lugarteniente de Dios. Ejerce un dominio sobre los demás vivientes. El plural dominen implica que hombre y mujer han recibido ese poder. Es decir, este autor, que es un clásico, un español católico me parece, porque la Nueva Biblia de Jerusalén es católica, pero no estoy segura, no lo conozco, hace una explicación bien clásica. Pero un punto importante es que incluyen ese dominen sobre los demás animales, tanto al varón como a la mujer, como parte de quienes han recibido ese poder de ser lugartenientes de Dios, es decir, de actuar en lugar de Dios. Lo que yo puse acá son distintas citas de distintos autores y autoras, como para que veamos justamente eso que yo les decía primero, o que era
el título, ¿no? La imagen de el ejemplo de la multiplicidad de lecturas. Aquí hay un alemán, Döhler, que escribió hace mucho, en 1920, y él empieza con una afirmación muy buena, por eso yo puse bien por él. Esta afirmación, la igualdad de varón y mujer, según Génesis 1:27, subraya que todas las personas son iguales en su relación con Dios, debido a que su naturaleza está hecha a imagen de Dios. Sin embargo, después no puede, con su genio, y dice, una cierta dependencia de la mujer del hombre se expresa ya en el relato de la creación, puesto que ella es una ayuda que existe solo en función de él y también se fundamenta en su naturaleza débil. Esta relación de dependencia aumentará más tras el pecado original. Bueno, bien al principio, después ya mal y cada vez peor. Otro tema importante en estos versículos es el uso de la expresión Adam o Ha-Adam. Adam es el Ha es el artículo en hebreo, la, el, los, las, hay un solo artículo. Adam es un sustantivo común que significa terrícola, humano o humanidad. Entonces, el texto empieza hablando de un Adam que Elohim va a crear, y después recién que lo creó dice, creó al Adam, es decir, a la humanidad al terrícola. Entonces, el artículo determinado viene una vez que ya lo presentó de alguna manera el texto. Más tarde, Adam se convierte en nombre propio Adán, de varón, pero eso solamente después de separar al terrícola en dos y tener a Adam y a Havá, vida, que es Eva. Entonces acá tenemos uno de los problemas que es traducir la expresión Adam, cuando es nombre propio, cuando es terrícola. Si ustedes miran este texto, la primera parte es un colectivo, es decir, no es una persona. Hagamos al ser humano, o a Adán, a la humanidad, al terrícola, a nuestra imagen como semejanza nuestra. Que manden, ahí usa el plural, sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, todas las alimañas terrestres y todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a Adán, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, den fruto, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todo reptil. Es decir que estamos ante un colectivo, que es la humanidad, pero cuando vamos a Génesis 5, que es la continuación de este cuento, de esta historia, entonces viene la lista de los descendientes de Adán. Y entonces el día que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre o humanidad el día de su creación. Ahora fíjense, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Entonces fíjense cómo, en un pequeño saltito, usando los mismos términos, pasamos del ente colectivo al varón ancestro de la humanidad. Y eso es parte de la dificultad que, como ustedes bien saben, tenemos de que se mezcla lo colectivo con lo particular. Bien, algunas interpretaciones de muchas posibles. ¿Qué significa ser imagen de Dios? La expresión en latín que se usa mucho es imago Dei. ¿Qué significa que somos imagen de Dios? Hay tres, ¿cómo podría decir? Tres explicaciones generales o más populares, pero hay algunas otras. Por ejemplo, este autor a mí me llamó la atención porque habla del ser humano, varón y mujer, del plural hagamos, pasa a un singular Dios creó, etc., pero termina diciendo que esta diferencia sexual del ser humano, estoy acá en el medio si ustedes me pueden seguir, es lo que nos separa de separa la animalidad de Dios. Entonces sería como si el ser humano estuviera situado en una posición, no, como si no, si, lo dice claramente acá, estuviera situado en una posición media entre la divinidad y la animalidad. Entonces, según este autor, Dios no tiene sexualidad, ni tiene género, ni tiene multiplicidad, mientras que los animales tienen sexualidad. Vamos a ver que hay muchas opiniones y que no siempre son ni compatibles una con otra ni coincidentes, ¿no? Muy bien, entonces lo que les decía antes, la dificultad de poder que tenemos cuando en un idioma como el nuestro,
Adán pasa a ser del humano o la humanidad Adán varón, o el hombre pasa a ser de genérico humano, pasa a ser el varón, etc. Ahora, el texto no dice que los creó varón y mujer, dice que los creó macho y hembra. Y hay también muchas explicaciones de por qué esta diferencia. Una de las feministas que yo conozco mucho, que también es biblista, que se llama Phyllis Bird, que trabajó, ella está emeritada por la facultad, hace muchos años jubilada, pero todavía activa. Ella dice que en realidad no se refiere a roles de género, sino que se refiere a la humanidad como especie capaz de reproducirse, así como los peces, los animales terrestres, las plantas, los árboles con su semilla. Es decir, que no está, para ella no está teniendo que ver en absoluto con ninguna cuestión de género, y no habría que interpretarla de esa manera ni hacerle decir una cosa, digamos, relacionada con ser varón y mujer, sino mucho más general, macho y hembra. Muy bien, 3 interpretaciones comunes de qué significa ser imagen de Dios. La primera es la interpretación sustantiva, quiere decir que hay una sustancia o una esencia que nos diferencia de otras criaturas, de modo que hay una discontinuidad marcada y categórica entre la humanidad y el resto de la creación, según por ejemplo San Agustín. Quiere decir que tenemos una sustancia especial o una esencia que nos hace únicos. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación dice que lo que significa ser imagen de Dios es el ser relacionales. El ser humano es creado para hacer presente a Dios en su creación. Entonces, como seres humanos tenemos la habilidad de relacionarnos mutuamente y con Dios. Entre la gente que ha pensado de esta manera están los reformadores. Sin considerar una relación con Dios, la imago no se realiza. En este sentido, la imagen constituye un llamado a corresponder a la apertura divina hacia la creación. Entonces, para estos autores, Lutero, por ejemplo, Calvino y otros, el ser imagen de Dios nos da una obligación de relacionarnos con responsabilidad con el resto de la creación. Ven que acá no habla de esencia, no es que tenemos algo, una sustancia distinta que al resto de la creación, sino que somos creados para hacer presente a Dios. Y la tercera es la interpretación funcional, que sostiene que la imago pone a los y las humanas en una relación con la creación no humana. Entonces, específicamente, Dios llama a todos los seres humanos a una posición tanto de dignidad real como de responsabilidad como corregentes en el orden creado. Entonces, representamos la presencia de Dios en el orden creado con una función, no para relacionarnos por sí, ni menos por una sustancia, sino en función de corregir la creación, de ser corresponsables por la creación en nombre de Dios. Como ven, son distintas. No es lo mismo ser imagen de Dios porque tenemos una sustancia especial que ser imagen de Dios porque tenemos una responsabilidad especial. Bien, por ejemplo, la interpretación funcional está apoyada por el ritmo de las descripciones de Génesis 1. Produzca la tierra vegetación y hubo vegetación. Produzca la tierra tal cosa, haya luceros y hubo luceros. Entonces, haya seres humanos y hubo seres humanos. Esa sería la primera. Ahora, acá hay una cita que me interesó mucho porque Génesis Rabá es un texto religioso judío que es posterior a la Biblia, es parte de la literatura rabínica, pero es del 300 al 500 de nuestra era, es decir, es muy antiguo. Y fíjense que en Génesis Rabá, la construcción del ser humano, tanto varón como mujer en Génesis 1, tiene otra dimensión que es la de la imagen, en hebreo tselem, de Dios, en la cual el ser humano primordial es creado. Es de hecho una combinación tanto de lo masculino como lo femenino. En otras palabras, así como el ser humano primordial es una combinación de varón y mujer, así lo es Dios. Tal construcción de lo divino se percibe en la literatura cabalística que define las 10 cualidades de Dios para balancear los aspectos masculino y femenino de Dios. ¿Por qué traigo esto? Porque algunas de nosotras venimos luchando con las cuestiones de las imágenes de Dios y el lenguaje masculino para hablar de Dios desde hace, pongámosle, 10, 20, 30 años, y
todavía para mucha gente eso es totalmente nuevo, como que Dios es solo padre y varón y guerrero y no se puede salir de ahí. Y acá tenemos un texto del 300 al 500 de nuestra era que ya define 10 cualidades de Dios para balancear estos aspectos masculino y femenino. Si pudiéramos siquiera incorporar esta idea de que hay cualidades femeninas y masculinas de Dios, podríamos ayudar a muchas personas a sentirse mucho más cerca de la imagen divina, porque si no tenemos un espejo donde mirarnos, es extremadamente difícil encontrarnos con lo divino. Entonces, me parece un texto fantástico porque nos muestra que esta lucha que tenemos, a lo mejor la cábala judía no era feminista, pero de todo modo nos da una herramienta muy importante que hace rato venimos luchando y que está ahí sin necesidad de volver a descubrir la pólvora, ¿no? O la rueda. Muy bien, otra cita muy distinta, de otra teóloga feminista, Diane Bergant. Entonces, Diane Bergant reconoce que la Biblia tiene una perspectiva androcéntrica, porque es parte del cercano Oriente antiguo que era androcéntrico. Entonces, a pesar de que hubo mujeres que ejercieron cierta cantidad de poder o de autoridad, es innegable que en la Biblia considera a los varones superiores, etcétera, etcétera. Ahora, ella termina diciendo, fíjense, esta caracterización masculina es una metáfora, no una definición. Dios es tan masculino como Dios es una roca. Dios es tan masculino como Dios es una roca. Es decir, ambas son metáforas que nos permiten hablar de Dios de una manera distinta, porque en realidad lo que está detrás de esto y siempre aparece y nos cuesta mucho, 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 es que no alcanza el lenguaje humano para hablar de Dios. No alcanza. Entonces, siempre ahí tenemos una gran dificultad, y más dificultad probablemente para alguna gente sea más difícil pensar en Dios como con una imagen femenina que pensar en Dios como una piedra. Pero bueno. Esta autora con la que empecé citando al principio, nos dice que si Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y ambos están incluidos en esa imagen de Dios, tácitamente se está dando a ambos el poder de gobernar. Esto trae toda otra dificultad de la que no vamos a hablar ahora, que es qué significa gobernar o regir o dominar. Porque sabemos, y acá podríamos traer la palabra de muchas ecofeministas, sobre todo, que nos han mostrado muy claro cómo hay una interrelación entre la dominación de la tierra, la dominación de las mujeres, la conquista de ambos, el poner a ambas al servicio de los intereses masculinos, etcétera, etcétera. De eso ya hemos hablado y seguramente ustedes hablaron bastante en el primer módulo, así que no necesito traerlo, pero es parte de esto. Y esta autora entonces termina diciendo, así pues, comenzando con las primeras páginas de la Biblia, se rechazan simplemente como erróneas todas las afirmaciones sobre el carácter secundario y subordinado de la mujer con respecto al varón. ¿Por qué? Porque justamente la idea es que ambas, tanto varones como mujeres, hemos recibido la orden o bueno, podría ser el mandato o la comisión o la responsabilidad de gobernar la creación. Hay otro problema en el que no entré, que es que, bueno, ya voy a entrar después. Esto es un texto de una, me parece que es no sé si es socióloga, no estoy segura, pero es un artículo que encontré hace poquito, que no solamente habla de la naturaleza patriarcal del cristianismo, sino que también lo muestra en función de la necesidad económica de subordinar el mundo entero, digamos, o a la ganancia, ¿no? Entonces, hace todo un desarrollo de cómo se va, el cristianismo corrobora la idea griega de no solamente de la superioridad del varón sobre la mujer, sino la superioridad del varón y en parte de la mujer sobre toda otra especie, ¿no?
ella va mostrando cómo esto se logra a través de no darle entidad humana a los otros animales, no darles la capacidad del sufrimiento, estar siempre separando en categorías jerárquicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y termina diciendo algo que sabemos, ¿no? La legitimación que la Iglesia otorgó a la jerarquización de los seres vivos fue tan importante que perdura hasta nuestros días, pues penetró casi todas las corrientes de pensamientos posteriores a su auge en la Edad Media. Entonces a veces uno se pregunta por qué no logra cambios, o por qué los cambios son tan lentos, y en realidad cuando lee algo se dice, claro, permean todo, y lo sabemos, ¿no? Pero a veces nos hacemos la ilusión de que no sea así. Bien, esto me pareció una idea interesante. Quizás deberíamos implementar una regla de oro orientada cósmicamente. Ejerzan dominio sobre los animales como querrían que Dios ejerciera dominio sobre ustedes. Quizás ustedes sepan que un texto que se considera la regla de oro de los mandamientos es no hacer a otras personas lo que no querrían que nos hicieran, ¿no? O, dicho positivamente, hacer por otros aquello que querríamos que hicieran por nosotras. Entonces, aquí este autor, o esta autora, no me acuerdo si es un varón o no, que está mirando este texto a partir de animales no humanos, dice, bueno, quizás en el ejercicio de ser imago Dei, imagen de Dios, sería importante pensar en ejercer el dominio sobre los animales como querríamos que Dios ejerciera el dominio sobre nosotros o nosotras. ¿Por qué? Porque él dice, representamos a Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Muy bien, pero ¿de qué Dios? ¿A qué divinidad representamos? ¿Quién es Elohim o Dios? ¿Qué ofrece? ¿Cuál es el modelo? Si ese modelo es el de paz, salvación que usamos para nosotros o nosotras, entonces apliquémoslo a los animales. Porque en realidad lo que terminamos haciendo es aplicar dos criterios, uno para nosotros o nosotras y otro para los animales no humanos. La matanza, la tortura, todo lo que sabemos. Entonces, me pareció un texto interesante, es una derivación del texto que estamos estudiando. A mí me pareció interesante porque mueve el foco de ser imagen y semejanza a ser imagen y semejanza de qué Dios. Porque si el ser humano está representando, es como un plano de otra cosa, es como una estatua de otra cosa, esa otra cosa debe determinar cómo es ese ser humano. Entonces es una pregunta muy importante que pocas veces nos hacemos. ¿A qué Dios representamos? ¿A qué divinidad? Bueno, me quedan unos pocos minutos, así que voy a avanzar. Tampoco me acuerdo cuánto me quedan de diapositivas, así que voy a hablar un poquito más y después, en todo caso, seguimos con preguntas o comentarios. Acá hay un texto de un teólogo dinamarqués que trabaja en España, que además es también lingüista, hispanista, ha trabajado mucho con las traducciones bíblicas y ha trabajado muchísimo con todos los textos que son contrarios a la comunidad LGTBI, etc. Es decir, todos los textos contra la homosexualidad, contra la diversidad sexual o de género, etc. Entonces, él dice, en un libro que está por salir, todavía no ha salido en castellano, que se llama Amores Bíblicos bajo censura, Sexualidad, Género y Traducciones Erróneas, él dice, es importante subrayar que disponemos de maneras más convincentes y fundamentadas en el mismo texto para analizar el plural gramatical empleado por el hacedor. Se está refiriendo a esto que vimos antes cuando Dios dice hagamos, que es un plural gramatical. Y también cuando el plural gramatical de Dios, de Elohim. Entonces, él dice, el fenómeno aparece solamente en el Génesis, a saber, en los versículos 1.26 y 3.22. Se trata posiblemente de una indicación de que la deidad no se limita a un solo género. De modo análogo, el primer ser humano creado posee en su constitución básica un número igual de componentes masculinos y femeninos. Explicando la situación en otros términos, estamos ante un ser que se puede describir como bisexual, hermafrodita o tal vez multiforme. Y me gustó porque me parece que justamente también sale
no solamente de esa lectura tradicional de que somos varones y mujeres con predominio del varón, sino que sale de hacer de Adán inmediatamente el varón. Lo que está diciendo es, bueno, si la humanidad es un fenómeno multiforme, y no solo eso, hay seres humanos heterosexuales, homosexuales, transgénero, cisgénero, bisexuales, hermafroditas. Entonces, si somos imagen de Dios, quiere decir que Dios es todo eso. ¿No? Entonces, él termina diciendo, se trata posiblemente de una indicación de que la deidad no se limita a un solo género. Y eso me pareció muy importante frente a las posibilidades de interpretar el texto bíblico y salir de la lógica binaria varón-mujer. Ese era otro punto, déjenme ver qué decía acá. Bueno, ese era un punto que yo quería subrayar antes, porque en un momento dije que no habíamos salido de lo tradicional, y después dije, bueno, después hablamos de esto. Es el hecho de que en Génesis 1 daría la impresión de que estamos hablando solamente de varón y mujer, macho y hembra, de hecho, encima, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo usar un texto así, o cómo aprovechar un texto de esa riqueza, donde podemos ver que hay un mandato de gobernar en nombre de Dios, un mandato de relacionarnos con la creación en nombre de Dios, aún si quisiéramos una sustancia divina en los seres humanos que no tienen los otros animales, que no estoy de acuerdo, pero no importa, vimos que era una de las posibilidades de lectura. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que varones y mujeres, en los términos del texto, compartimos esa misma responsabilidad y no hay una superioridad del varón. Pero entonces viene el segundo problema. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se identifican como binarias? Y acá me gusta, porque justamente lo que hace Renato Links es decir, bueno, si Dios no es varón y mujer, o mujer mejor dicho, si Dios tiene componentes masculinos y femeninos, estamos en realidad ante una divinidad que es bisexual, hermafrodita, multiforme. En realidad estamos ante una divinidad que no podemos definir. Esa es la clave, me parece. Estamos ante una divinidad tan amplia que no podemos definirla con términos humanos. Ya termino, me quedan 2 diapositivas muy brevemente. Una es celebrar para reconocer los logros o lo que tenemos positivo, y también problematizar. Celebrar que tenemos el testimonio del amor divino a través de la Biblia, que por medio de ella y otros medios Dios sigue haciéndonos saber de su plan de salvación, que a pesar de su entorno patriarcal, los autores y quizás hasta alguna autora nos dejaron un mensaje liberador y de igualdad de varones y mujeres, que es un mensaje mínimo, pero que está, que el mensaje de que cada ser humano es imagen de Dios puede aplicarse a personas no binarias, y que la teología puede recurrir a diversas imágenes o metáforas para hablar de Dios y no a una sola. Todo eso para una persona creyente y de iglesia es para celebrar. Pero también hay cosas para problematizar, aún para una persona creyente y de iglesia. Las visiones patriarcales de la divinidad y de la iglesia, la divinización de la Biblia como palabra de Dios, todo abuso de poder basado sobre una supuesta superioridad masculina, la ideología patriarcal que tilda de ideología de género lo que en realidad es la lucha feminista por la igualdad de dignidad y de derechos, y para problematizar los fundamentalismos eclesiales y teológicos de cualquier corte. Y creo que con eso terminé, sí, mi presentación para hoy. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. En realidad, excelente, pues, comentario. Siempre se disfrutan mucho tus aportes. Pues muchas gracias a todas por su presencia. Mercedes, muchísimas gracias. Creo que no se nos acaban las gratitudes y la admiración. Fue un placer estar y pensar con ustedes y aprender de las preguntas, y con todo gusto, y bueno,
Muchas bendiciones de esta divinidad que no es ni varón ni mujer, pero sí es amor, y es paz, y es justicia. Muchas bendiciones para cada una de ustedes. Bueno, y muchas gracias a Maricel también por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima.